Bienvenidos alumnos a la primera clase de física para el programa EAR Chile, que va a tratar sobre sonido. Yo soy el profesor Francisco Barras. Bueno, para comenzar a estudiar el sonido, más que nada las ondas, primero debemos entender su origen. Para esto vamos a comenzar estudiando un péndulo en vibración. Un péndulo es un instrumento como el que se muestra en la figura. Puede ser como estos que están en los relojes, como el Big Bang, y la gracia que tiene este péndulo es que tiene un periodo descrito por la siguiente ecuación: 2pi por la raíz de L partido G. Una cosa interesante es que el periodo de vibración de un péndulo no depende de su masa, puesto que no está en la ecuación. Una cosa bastante interesante. Es decir, un péndulo que tenga una bolita de 1 kilogramo o una bolita de 10.000 toneladas va a tener el mismo periodo. Parece que estuviera hablando algo raro. Periodo. Vamos a definir ese concepto un poco más adelante y esta explicación va a tomar sentido cuando eso suceda. Entonces, ¿qué es la vibración de un péndulo? En este caso vamos a hablar de una vibración periódica, que es la que caracteriza a este instrumento. ¿Qué significa? Que vibra siempre con la misma frecuencia, un concepto que vamos a definir más adelante. Pero ¿qué significa? Que lo que se demora en ir y volver es el mismo tiempo en todo momento, y desde su punto de equilibrio hasta el punto más lejano siempre es la misma distancia. Entonces, estas vibraciones nos van a servir para conocer un poco más sobre las ondas. Hasta el momento un péndulo y una onda no tienen relación, pero veamos cómo se relacionan. Entonces, vamos a representar una onda, pero ¿cómo lo haremos? Imaginemos este mismo péndulo, ahí está Don José, que lo hacemos oscilar. En la primera foto de la izquierda oscila marcando una línea, como se puede observar en la figura. Pero ¿qué pasa? Que si ahora ese papel lo hacemos girar con cierta velocidad, observamos en la segunda fotografía que se comienza a formar una extraña imagen, debido a la oscilación del péndulo y al papel avanzando. Por otro lado, podemos imaginar este otro tipo de péndulo, que es como un resorte, es decir, oscila hacia abajo y hacia arriba, y hacemos lo mismo. Lo ponemos a oscilar con un lápiz hacia abajo y hacia arriba en un papel que se mueve. Entonces, esta imagen, esta curva que se llama senoide, es lo que se denomina una representación de onda. Es decir, cómo representamos las ondas a través de un movimiento periódico, simplemente que se dibuja en un papel que está moviéndose. Entonces ahora cuando veamos esta curva que se llama senoide, podemos decir es la representación de una onda. Pero esta representación no nos responde a la pregunta ¿qué es una onda? Entonces una onda, ¿qué va a ser? Una onda va a ser energía que va viajando por un medio y lo va perturbando a medida que viaja. Ahora, este medio puede ser un medio material o puede ser el vacío, aunque suene extraño, pero eso va a depender del tipo de onda que sea y su característica. Lo vamos a ver un poco más adelante en las clases posteriores. Por ahora solo puedo adelantar que una onda puede ser clasificada en dos tipos. Una onda mecánica, que es una onda que necesita un medio para propagarse, es decir, un camino. Por ejemplo, el sonido necesita un medio sólido, líquido, gas para propagarse y no lo puede hacer en el vacío. En cambio, la luz, que es una onda electromagnética, no necesita de ningún medio, se puede propagar en el vacío. Es por eso que la luz del sol y su energía nos llega a través del espacio, porque no necesita un medio. Ahora bien, veamos un poco más de cerca y analicemos la representación de onda para conocer algunas propiedades. Si representamos la onda como en el siguiente gráfico, notamos que van a aparecer ciertas propiedades, valga la redundancia, como lo es la amplitud, que es la distancia desde su punto de equilibrio hasta el lugar más lejano en el cual el objeto que está oscilando se aleja. No solo tenemos amplitud, podemos encontrar lo que se denomina también la longitud de onda, que se define como la distancia entre dos puntos sucesivos de la onda. En este caso es la distancia entre dos valles sucesivos. Entonces ahí tendríamos otra longitud de onda, y en cualesquiera dos puntos consecutivos siempre vamos a tener una longitud de onda. Ahora, periodo, lo había mencionado en unos momentos atrás, es el tiempo que se va a demorar un objeto en oscilar. Entonces, si observamos donde comienza el gráfico hasta donde va a terminar, observamos que hay múltiples oscilaciones. Entonces, lo que se demora el péndulo en cumplir dos amplitudes es lo que llamamos periodo. Es decir, fíjense, el primer cerrito sería una amplitud, luego vuelve, pasa por el origen, luego sigue hacia abajo, otra amplitud, y luego vuelve a subir quedando en el equilibrio. El tiempo que demora en hacer eso es lo que se llama periodo, que es el tiempo que se demora en cumplir una oscilación. Entonces, si observamos, aquí podemos encontrar que esta oscilación incorpora 3 periodos. Ahora bien, definamos ya más concretamente periodo
y frecuencia. Entonces, ¿cuál es su relación? Por un lado, tenemos el periodo que se simboliza con la letra T, que era lo que significaba. Significa el tiempo que demora una oscilación en completar un ciclo, es decir, en ir y volver desde su punto de equilibrio un objeto o una oscilación cualquiera. Ahora, por otro lado, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia, por el contrario, simbolizada por la letra F o en algunos textos la letra griega nu, que es como una B corta en cursiva, es la cantidad de ciclos que se realizan en cierto intervalo de tiempo. Ahora, hay una sutileza. Esto se puede escribir de la siguiente forma: frecuencia es número de oscilaciones dividido el intervalo de tiempo. Ahora, esta sutileza es muy importante que la tengan clara. Por ejemplo, si yo digo realizo 60 oscilaciones en un minuto, puedo dividirlo y encuentro su frecuencia. Pero cuando la frecuencia está en unidad de tiempo llamada segundo, se mide en hertz. Es decir, una frecuencia de 60 oscilaciones por minuto no está en hertz, sino que es simplemente 60 oscilaciones por minuto. Cuando estaría en hertz, se divide los 60 minutos, se pueden transformar en, el minuto se transforma en segundos, serían 60 oscilaciones en 60 segundos. Eso es una oscilación, la frecuencia de 1. Como está en segundos, se denomina hertz. Recuerden, siempre que esté en hertz es por segundo la unidad de tiempo. Por ejemplo, cuando escuchamos radio 101.7 MHz, significa que la onda de radio realiza 101.7 mega significa 1 millón, es decir, 101.7 millones de oscilaciones por segundo, debido a que está en hertz.